Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por conectaros a este nuevo webinar de Ayesa. Hoy vamos a explorar cómo Azure, Foundry y Copilot están transformando la manera en que las empresas integran la inteligencia artificial en su día a día, desde la gestión de datos hasta la productividad en herramientas como Microsoft 365 y Dynamics 365. Nos acompaña en esta ocasión José Luis Hurtado. Hola, José Luis. Buenos días. Y Alberto Carrillo. Hola, Alberto. ¿No te oímos? Hola, buenas. Hola, buenos días. Este webinar va a tener una duración aproximada de 45 minutos. Para los que participáis por primera vez, comentaros que hemos deshabilitado los micrófonos para poder escuchar bien a los ponentes. Cualquier consulta que tengáis, podéis realizarla por el chat y contestaremos al final. Y sin más, damos paso a la sesión y a nuestros ponentes. Adelante, José Luis. ¿Qué tal? Pues lo dicho, muy buenos días y muchas gracias por la asistencia a todos. Mari Carmen, compañera, gracias. Y Alberto Carrillo, que está en mi equipo y es la persona que es el especialista en el área en la práctica de analítica de datos e inteligencia artificial. Y a mí me corresponde, pues, ser el responsable de todo el área, ¿no? Bien, hemos preparado una agenda sencillita para el día de hoy, donde vamos a presentaros a modo introductivo qué queremos plantear hoy en este webinar. Vamos a hablar de Microsoft Copilot Studio principalmente y avanzaremos en las diferencias que pueda haber con otro tipo de Copilot. La parte de Azure y Foundry, que es muy importante empezar a entender esta plataforma que nos ayuda en estos proyectos de inteligencia artificial. Nos estáis preguntando en nuestro día a día cómo podéis usarlo y un poco ha sido este webinar lo sacamos un poco gracias a vuestra propia iniciativa, ¿no? De estarnos preguntando continuamente cómo podemos ayudaros en esto, ¿vale? Haremos unas conclusiones con respecto a la primera parte, luego avanzaremos en diferentes casos de uso y os propondremos un taller de IA generativa que lo que hace es nos da apoyo tanto a nosotros como a vosotros en empezar a entrar en vuestras empresas cuando no tenemos muy claro cómo identificar qué casos de uso podemos plantearnos para trabajar con las diferentes IAs, ¿vale? Rápidamente, estáis hoy asistiendo a un webinar de la línea de servicios de Microsoft, donde nuestra especialización está en el mundo de Azure, pues vamos a decir desde la infraestructura a la modernización de las aplicaciones basándonos en el entorno Cloud Computing de Microsoft, en su nube pública. Tenemos la responsabilidad de avanzar junto con nuestros clientes en los proyectos de Microsoft 365, proyectos de implantación de esta tecnología, proyectos de adopción, proyectos de transmitiros conocimiento acerca de los mejores usos y las mejores prácticas de 365, donde tenemos un componente importante que es la parte de Copilot. Por otro lado, también está dentro de nuestras competencias ayudaros en la parte de seguridad con las tecnologías que Microsoft nos está proponiendo. Este área es muy transversal, tanto a Azure como a 365, porque sus componentes se pueden nutrir, ¿no? de ambos mundos o ambas plataformas, están estrechamente relacionados y también nos estamos ayudando en proyectos de Microsoft 365 Security y de Azure Security. Y por supuesto, hoy no me enrollo más en esto, es lo que nos trae aquí hoy es hablar principalmente del mundo de la IA, en este caso Azure Foundry y Copilot. Bien. Estamos continuamente hablando y continuamente ya es manido, ya viene con cierta... estos mensajes constantemente se están dando, ¿no? Es el momento de la IA y pensamos que sí, ¿no? Es decir, nosotros hablamos que ya hemos pasado la tendencia y ahora estamos en la transformación. Principalmente porque la realidad es que en las organizaciones que, como aquí ponemos, que se integran en la IA, están mejorando sus procesos, ¿no? Con mayor eficiencia, agilidad y sobre todo, y para nosotros es muy importante, yo siempre lo digo en todos mis webinars, que el tema de la digitalización y de optar por subirnos al cloud computing en cada una de sus modalidades, me da igual que sea de una manera nativa, me da igual que sea haciendo hibridaciones con los data centers que nosotros podemos tener. Yo creo que el tema es la ventaja competitiva, el poder usar estas herramientas, estas plataformas que nos da la nube, cómo este acceso a la tecnología, cómo esta democratización de los grandes hiperescalares han hecho que las pymes españolas y las empresas muy grandes tengan acceso a estos recursos que de otra manera serían
muy difícil hacerlo, ¿no? Entonces, es importante entender el concepto o como clave la ventaja competitiva que de usar la nube, ¿no? Y, por supuesto, la parte que corresponde a la inteligencia artificial. Por supuesto, ¿no? El verdadero reto no es solo usar la IA, sino hacerlo con propósito, porque estamos abriendo diálogo con cada uno de vosotros y muchos, o sea, esto no es adoptar la IA porque sí, tenemos que encontrar el modo en el que realmente la IA va a hacer que nuestro negocio funcione de una manera mejor para según qué caso de uso, ¿no? Lo que es el retorno tangible de la inversión. Es muy importante buscar dónde la IA nos va a retornar, ¿vale? Y, por supuesto, aunque vayamos de la tendencia a la transformación, no me gusta hablar de IA tradicional versus IA generativa, lo sabe Alberto, porque la IA tradicional sigue avanzando, se sigue desarrollando, siguen saliendo prácticamente cada día nuevos componentes que nos ayudan a avanzar este tipo de procesos. Pero es cierto que llevamos hablando de IA generativa 1 año, 2 años, todas las empresas, medios de comunicación, etcétera, y parece que se ha establecido como que la IA es la nueva IA, ¿no? Y al final es una evolución, ¿no? Es decir, desde la determinista hemos puesto ahí a lo creativo, es decir, desde esa IA más matemática a esta IA más creativa. Tanto es así que esta IA, joder, es capaz de razonar, de pensar de algún modo, ¿no? Y bueno, la otra IA era basándonos en modelos, eran sistemas basados en soluciones de Machine Learning, Deep Learning, etcétera, ¿no? Bien, continúo. Y creemos que hay 5 factores muy importantes que hay que tener en cuenta a la hora de empezar a trabajar en las empresas con un proyecto de inteligencia artificial, el tipo que sea. Me da igual que sea generativa o, como he dicho, eh, tradicional. El primero es tener una estrategia empresarial. Es importante definir cómo la IA va a contribuir directamente a alcanzar los objetivos de negocio. Es difícil plantearnos un proyecto de inteligencia artificial a día de hoy si la empresa en su conjunto no tiene clara una estrategia, ¿vale? Por supuesto, la tecnología y la estrategia de datos. Esto va de datos. Entonces, lo primero que nosotros vemos con las empresas es cómo están sus datos. Es difícil, muy complicado establecer un proyecto de IA si los datos de nuestros clientes no son buenos, porque al final la IA va a utilizar esos datos para dar respuesta a nuestras propias necesidades. Luego habrá un montón de herramientas. Hemos dado webinar también más orientados hacia el mundo Fabric, etcétera, de cómo podemos solucionar problemas de modelización de datos, de dónde está el dato, etcétera. Pero el dato tiene que ser bueno en una compañía, ¿no? El otro día estábamos con un cliente, no sé si está en el webinar de hoy, creo que no, que nos decía, es que el origen de la información en mi compañía está en una persona y esta persona es muy reacia a darnos esta información de la compañía. Pues difícil lo tenemos, porque podremos montar la mejor tecnología y podremos tener una estrategia empresarial perfectamente definida, pero si no tenemos un origen de datos fiable, va a ser complicado que luego el proyecto salga bien en tiempo y forma, ¿no? La estrategia de experiencia de la IA, yo creo que es y lo que es el caso de uso, ¿no? Es decir, vale, y ahora vamos a ser capaces de ver cómo generamos valor. Tenemos una estrategia, tenemos las tecnologías, pero vamos a definir el caso de uso. Hay que saber perfectamente dónde me aplica. Por supuesto, la organización y la cultura, porque es importante que dentro de la propia compañía haya una visión, unas habilidades, realmente es una cultura empresarial que vaya a favorecer la adopción de la IA, ¿vale? Y la gobernanza. La IA establece políticas y controles para garantizar su uso, la seguridad. Ojo, datos, el origen es súper importante. La seguridad de los datos es tan importante como que los datos estén bien, ¿no? Vale. Y luego, ¿cómo vamos a empezar a conectar estas necesidades de negocio, esa estrategia empresarial, ¿vale? Con las tecnologías? Bien, pues gracias a soluciones, en este caso nos provee el hiperescalar que es Microsoft, con sus soluciones Azure y Foundry y Microsoft Copilot, en uno de sus sabores, que tiene muchos, ¿no? Gracias a estas 2 plataformas, vamos a poder conectar negocio y tecnología, porque es un facilitador. Estas 2 plataformas son facilitadores, ¿no? Porque principalmente, pues, el punto 1, ¿no? Porque conforman un ecosistema integral que conecta una estrategia y la innovación, ¿no? Para poder acelerar el impacto empresarial. 2, porque facilita la adopción de la IA de extremo a extremo, desde la definición estratégica hasta la implementación operativa, ¿no? Y 3, y no menos importante, porque nos proporciona ese pool de herramientas y capacidades necesarios para poder desarrollar, integrar y solucionar. Al final, es poner la acuarela esta de diferentes sabores o pinturas, ¿no? Texturas,
y vamos a utilizar cada una de ellas en función de las propias necesidades que vayamos definiendo por el camino. Entonces es un facilitador, tanto Azure Foundry como Microsoft Copilot. Bien, y sin más y de momento voy a dar paso a mi compañero Alberto, que va a entrar más a detalle de Copilot Studio, Azure Foundry, y bueno, y vamos avanzando en el webinar. Muchas gracias. Alberto. Bueno, muchas gracias, José, y reiterar muchas gracias a todos los asistentes por querer compartir este ratito con nosotros. Vamos a empezar a ver la parte de Microsoft Copilot Studio. Como ha dicho José, es una de las dos grandes patas ahora mismo del desarrollo en IA desde Microsoft. Y de hecho es la herramienta que ellos en gran parte están promocionando para muchos de los escenarios de trabajo con agentes, que son ahora mismo quizá la parte más destacada de la IA generativa. ¿Por qué utilizar Alberto, perdón, este? dejo Dime. de compartir ya. ¿Estás compartiendo tú ya? Estoy compartiendo yo. Vale, dejo de compartir. Perfecto. Vale, gracias. Vale. Como decíamos, Copilot Studio va a ser la gran plataforma para hacer toda la construcción de agentes conversacionales. Esta parte es, ya digo, la que Microsoft ha hecho más hincapié en una serie de escenarios en los cuales se plantea el trabajo con IA desde estos agentes, que es la parte más interesante, digamos, que hay hoy en día de este desarrollo. ¿Cuál es la gran ventaja que nos presenta Copilot Studio? Se trata de una plataforma que es low code, es decir, no vamos a necesitar tener grandes conocimientos en código para poder hacer un diseño, una construcción y un despliegue de estos agentes de forma personalizada. Y que nos van a permitir pues, hacer una automatización de procesos y que nos van a permitir mejorar la experiencia de los usuarios de nuestra compañía sin una necesidad de ser expertos en programación. Como digo, es la herramienta ahora mismo recomendada y sobre todo, perdón, y sobre todo nos permite una gran integración de forma nativa con la suite de Microsoft. Va a estar integrado nativamente con toda la parte de Microsoft 365, con Dynamics 365 y también en la parte de Power Platform. Todo esto se consigue gracias a que ellos ya te predisponen con unos conectores que están configurados de forma previa y que estos se pueden conectar pues, a una gran cantidad de servicios y aplicaciones dentro del entorno de Microsoft y algunos de fuera del entorno de Microsoft con los que se tienen acuerdos. Con esto lo que se consigue al final es la capacidad de poder desplegar agentes ya muy personalizados, pero sin tener que desarrollar de manera muy compleja. Además, dentro de la estructura de Microsoft, pues como ellos suelen ya hacer, incorporan analíticas que ya están en la propia plataforma para hacer una optimización de rendimiento, para hacer un seguimiento de cómo está funcionando y además nos permite hacer despliegues multiplataforma con la disponibilidad de tener estos agentes en diferentes canales, ¿no? Podemos tenerlo en el Teams, yo creo que más o menos todo el mundo sabe que ya Copilot está integrado pues un poco en todas las herramientas de Microsoft. Entonces todos estos agentes se van a poder desplegar en ese mismo entorno. Y además, pues recientemente se ha lanzado Microsoft Agent Framework, que previamente ya existía como Microsoft Semantic Kernel, pero ahora se ha integrado con nuevas funcionalidades de la fusión de varios proyectos que tiene Microsoft y que lo que nos va a permitir va a ser hacer una orquestación de estos agentes y además le vamos a poder añadir elementos un poco más complejos y conectar varios entre sí, bueno, un poco una suite para tener una orquestación completa de esta parte de agentes. Eh, ¿Qué componentes clave nos lleva este servicio de Copilot Studio? Pues al final nos va a permitir tener flujos conversacionales en los cuales nosotros podemos definir cómo vamos a querer que sea el funcionamiento de ese agente. Vamos además a tener las ventajas de la IA generativa, teniendo en cuenta que Microsoft nos cede los permisos para trabajar con los modelos de Copilot, que son, eso sí, los que ellos tengan fijos en la suite de Copilot Studio, no vamos a poder modificarlos. Como ya hemos visto, vamos a tener plugins y acciones para poder hacer conexiones a sistemas externos y de esa forma pues tener una ejecución de tareas automatizadas que no solo se enmarquen dentro del entorno Microsoft. Y además tenemos una integración, que es una de las cosas más interesantes, con diferentes fuentes de conocimiento, principalmente con SharePoints o con algunos documentos propios que podamos introducir dentro de este agente, que es lo que le va a permitir tener un conocimiento más allá de la base que tenga este modelo de por sí, ¿no? Podemos hacer lo que sea
experto en nuestros propios datos de la compañía. Y pues aparte es verdad que tenemos esa parte clave para cualquier intención de negocio, que es tener la confianza de que vamos a tener una security y una governance para poder hacer controles de acceso y para hacer la compliance de todo lo que son los requerimientos de seguridad de forma sencilla, además de tener toda esa monitorización para poder tener claro qué está funcionando y qué no de nuestros procesos ejecutivos. La siguiente gran pata, que es en la que nos queremos entrar un poquito más, es en Azure AI Foundry. Azure AI Foundry va a ser el siguiente paso en la complejidad, digamos, de las soluciones de IA. En este caso, Microsoft la contempla como la pieza clave para hacer desarrollo de todas las soluciones que son complejas y en concreto de los agentes que presenten una mayor complejidad que lo que nos puede facilitar Copilot Studio. En este caso, pues tenemos una plataforma que ya es una unificación de todo el desarrollo que ha hecho Microsoft en inteligencia artificial, con lo cual vamos a poder construir, desarrollar y desplegar aplicaciones de cualquier tipo de inteligencia artificial desde este punto. Es una evolución de lo que era Azure AI Studio, que hace aproximadamente un año teníamos separado Azure AI Studio con Azure OpenAI. Ahora mismo eso ya está todo integrado en Azure AI Foundry y tenemos la capacidad de todas las herramientas de Azure de IA, aparte de todo el soporte nativo con los modelos que integra OpenAI, más una serie de modelos que están integrados también en la plataforma de otros desarrolladores, como son el caso de Llama, Mistral, DeepSeek y demás. ¿Qué nos permite esto? Al final lo que nos va a permitir es poder hacer un desarrollo de esos agentes complejos y agentes multiagente que van a estar integrados con todos esos modelos que tenemos disponibles en la plataforma, lo cual ya nos da una variabilidad bastante más grande. Y además tenemos la capacidad dentro de esta plataforma de personalizar nuestros propios modelos. Esto significa coger un modelo ya preexistente, como sería un GPT-5, y poder hacer que entrene además con nuestros datos para hacerlo más preciso o más eficiente. Que esto se lo conoce como fine tuning. Además, todas esas herramientas que hablábamos que están disponibles en Copilot Studio las vamos a tener también en Azure Foundry, pero las vamos a tener en capacidad más personalizable y además más a detalle, porque estamos hablando de que esta es la plataforma de desarrollo avanzada. Entonces vamos a tener toda esa parte de gobernanza, monitorización y evaluación y además vamos a tener herramientas extra para poder desarrollar soluciones más complejas. Como casi toda la infraestructura de Azure, pues vamos a tener un SDK completo para poder implementarlo desde nuestros propios programas de programación y poder integrarlo con diferentes versiones de código como Python, que suele ser el más común. Y como ya hemos dicho, pues esa parte de OpenAI ahora ya está integrada completamente con Azure Foundry, con lo que es más sencillo porque no tenemos que acudir a múltiples plataformas, lo tenemos todo integrado en Azure Foundry. Dentro de la arquitectura que vamos a tener dentro de Azure Foundry encontramos como dos grandes formas de trabajo que van a ser el AI Hub y los AI Projects. El Hub va a ser el recurso top level de alto nivel, que ahí es donde podemos gestionar de forma centralizada todo lo que son cuestiones de seguridad, politics, compliance, control de costes, etc. Y los proyectos van a ser el entorno aislado donde ya hacemos el desarrollo de este proyecto. Entonces, y ahí podemos aprovechar ya los entornos de prueba o playgrounds que tiene incorporado Azure Foundry para hacer testing de los agentes que desarrollemos o de las otras funcionalidades que tienen, como es el caso de AI Translate o Document Intelligence, y que tienen sus recursos propios, lo cual nos va a permitir que colaboremos de forma sencilla con otras personas de nuestra organización con controles de acceso granulares. Estos AI Projects se pueden desplegar dentro del AI Hub como parte de un proceso de organización más elevado, digamos, o incluso se pueden desarrollar de forma independiente cuando sea para casos de testing, de pruebas, se puede desarrollar un proyecto de IA en suelto sin necesidad de asociarlo a un AI Hub. Por la parte de componentes principales, lo que diferencia Foundry de otras herramientas es todo lo que nos va a ofrecer a nivel de componente, ¿no? Tenemos ese catálogo extenso de modelos que hemos comentado antes con los GPT, que son
la mayor variabilidad por el acuerdo Microsoft con OpenAI, pero también tenemos disponibles los modelos de Llama, tenemos disponible Mistral, tenemos DeepSeek, con lo cual podemos hacer un ajuste muy específico de nuestra necesidad al modelo más apropiado. Aparte, tenemos una herramienta muy útil que se llama PromptFlow, que va a ser la principal herramienta para trabajar con una orquestación muy visual para hacer flujos de LLM, modelos extensos de lenguaje, y que nos va a permitir hacer esos agentes complejos con una mayor capacidad para hacer acciones y para tener conexiones con diferentes aplicaciones dentro de la infraestructura de Azure. Una de esas conexiones nativas que vamos a tener es con AI Search, que lo que nos permite es hacer RAGs. Es decir, ese contexto que hablábamos antes en Copilot Studio, ese contexto de conocimiento, lo vamos a poder hacer desde Azure Foundry, pero a un nivel más elevado. Es decir, lo vamos a poder conectar con la búsqueda inteligente de Azure, que lo que nos lleva es a tener nuestra propia base documental con una vectorización para facilitar el hecho de la búsqueda del propio agente y para tener mejores resultados y más rápidos dentro de ese conocimiento interno que va a tener la gente. Esto es un punto, ya os digo, muy relevante. Los RAGs ahora mismo son una de las cosas más interesantes dentro del trabajo con agentes para hacer expertise a la hora de generar respuesta o generar acciones. Y luego, aparte, pues volvemos a eso que hemos comentado de mantenemos una suite de evaluación y de monitorización que nos permite llevar todo a detalle y saber qué podemos modificar y qué no podemos modificar y qué está funcionando y qué no está funcionando. Incluso tenemos también opciones de A/B testing y MLflow para hacer todo el seguimiento. Y es verdad que nos estamos centrando en la parte de IA generativa, pero es bueno también recordar que la otra gran parte que hace que Foundry sea una herramienta tan potente es el hecho de que tenemos todas las herramientas de inteligencia artificial, aunque no le gusta la palabra José tradicional, por poner un enfoque, que van a ser toda esa parte de document intelligence, traducciones, speech to text, text to speech, todas esas herramientas que no son per se generativas, pero que van a seguir estando dentro del concepto de inteligencia artificial. Pues desde aquí también las vamos a poder desarrollar e implementar, con lo cual es una suite muy completa. ¿Cuáles van a ser nuestras ventajas técnicas de trabajar con algo como Foundry? Ya hemos mencionado un poco la flexibilidad de modelos, de que vamos a tener una gran cantidad de modelos entre los que elegir, y sobre todo que no nos va a limitar el poder cambiar más adelante de modelo. Es decir, nosotros podemos tener un proyecto implementado con un modelo GPT-5, por ejemplo, y llega un punto en el que nos damos cuenta de que GPT-5 a lo mejor es un modelo demasiado potente para el trabajo que estamos haciendo. Nosotros podemos cambiar ese modelo sin perder todo el trabajo que llevemos hecho con el proyecto, lo cual es una ventaja bastante buena a la hora de hacer cualquier tipo de producción, que no nos va a limitar ese proyecto. Además, ya hemos mencionado también la parte del fine-tuning. Va a haber casos concretos en los que, por razones X, vamos a necesitar un modelo que sea muy experto en nuestros datos. Tenemos la capacidad de hacer un fine-tuning, ir un paso más allá del RAG y tener nuestro propio modelo personalizado con nuestra base de datos, lo cual nos da también mucha ventaja a la hora de tener agentes muy expertos, agentes muy capaces en tareas muy concretas, ¿no? Y esto además lleva el hecho de que lo podemos optimizar a nivel de costos por tarea, porque en Foundry los costes están asociados al uso que le demos a los modelos. Entonces nosotros también podemos optimizar esos costes en función de la tarea que estemos realizando y en función del modelo que estemos implementando. La otra gran ventaja, como ya hemos comentado un poco, es el RAG. El RAG ahora mismo es esa parte específica que nos va a permitir que nuestros agentes o que nuestras soluciones sean expertas en nuestros propios datos y que es menos complejo y menos demandante que hacer un fine-tuning de un modelo. Entonces es una muy buena alternativa para tener expertise sin meternos en un proceso de fine-tuning que suele ser más complejo. En el caso de Foundry, pues esa conexión que nos permite con AI Search nos va a permitir integrar esos índices vectoriales para facilitar la búsqueda y la devolución de respuestas, esa búsqueda híbrida entre hacer una búsqueda por vectores o hacer una búsqueda tradicional y sobre todo que nos permite hacer un versionado y una actualización incremental en función de que se vaya generando nuevo contenido
en esa documentación, ¿no? Nosotros podemos tener un archivo, bueno, un almacén de datos con unos documentos concretos y querer actualizar esos datos porque se han quedado anticuados o porque queremos introducir nuevos componentes en la documentación, pues también nos va a permitir eso sin provocar ninguna caída en el proceso. Prompt Flow, ya lo hemos mencionado, es ese componente que nos va a permitir hacer un diseño visual con nodos de todo el proceso que queramos elaborar. Está muy bien por la parte de que combina un approach low code o no code utilizando los nodos que ellos proporcionan, que son nodos de prompting, nodos de modelos extensos del lenguaje, nodos que son conectores nativos con otras aplicaciones de Azure, pero también podemos desarrollar nuestros propios nodos utilizando código pues, de Python generalmente, pero incluso podemos incorporar otros lenguajes. Este proceso de nodos también lo que nos permite es hacer un debugging secuencial, con lo cual nosotros vamos a tener muy claro en todo momento si hay algún fallo, en qué punto de la función está ocurriendo. Porque seguimos ese flujo punto por punto, nodo por nodo. Esto también nos va a permitir generar A/B testings porque están integrados dentro de la propia herramienta y hacer evaluaciones en batch de forma automatizada. O sea, que es una herramienta que ya está pensada para un approach muy de producción. Y por último, pues igualmente vamos a tener toda esa parte de evaluación y de seguridad, que al final es también una de esas cosas que nos van a importar cuando trabajemos en un entorno empresarial, ¿no? Tener unas métricas muy fiables automáticas, no vamos a tener, podemos configurarlas a nuestro gusto, pero de base ya vamos a tener unas métricas que se generan de forma automática y que se puede permitir hacer una evaluación continua y sobre todo hacer una revisión punto por punto de cuáles son las necesidades que tenemos. Y está todo en un entorno que ya de base tiene una seguridad por bandera, ¿no? Microsoft no se va a pillar los dedos con cuestiones de seguridad, con lo cual su plataforma tiene la seguridad de base y está integrado con los sistemas que se están trabajando ahora para todo el tema de gobernanza de datos, como es el caso del Purview, que ya viene integrado dentro de la propia plataforma. Más allá de chatbots, ¿por qué hablamos de más allá de chatbots? Aquí lo que queremos hacer es una comparativa de las capacidades que nos está dando Foundry para el desarrollo de agentes complejos y compararlo un poco con agentes más sencillos, que esos sí que se pueden desplegar de forma muy directa con Copilot Studio. Esto no quiere decir que uno sea mejor que el otro, lo único que queremos destacar es que cada uno va a tener su foco de utilidad y que en función del caso de uso en el que se trabaje, se va a usar uno u otro y cuáles son las De ventajas hecho, que de ofrece. hecho, Alberto, en algún punto es difícil seleccionar hacia dónde vas. Está en Correcto. término medio de qué tecnología utilizo, porque Copilot Studios está avanzando en capacidades y de alguna manera a veces nos resulta difícil determinar hacia dónde vamos según qué tecnología, ¿no? Simplemente. Correcto. Entonces aquí hacemos simplemente unos pequeños datos de qué definiría cada uno de estas opciones. Entonces, en la parte del chatbot más sencillo, pues tenemos un enfoque que va a ser siempre low code o no code y que va a tener un uso de herramientas externas más limitado. Es verdad que Microsoft cada vez activa más conectores y activa más opciones para hacer conexiones, pero es verdad que siguen estando ciertamente limitadas. Vamos a tener menos acciones por flujo. Ellos ya de base, desde la parte de Copilot Studio, tienen un límite a las acciones que puedes hacer en un flujo de agente Copilot. Y va a haber modelos fijos. Es decir, aquí nosotros no vamos a poder elegir sobre ese gran catálogo de modelos del que tenemos disponible en Azure Foundry, con lo cual esa parte pues, va a estar más limitada y va a ser un flujo más lineal. ¿Qué nos ofrecen estos agentes complejos que podemos desarrollar en la parte de Foundry? Hacer una combinación de code y low code, como hemos visto en la parte de PromptFlow, vamos a tener las dos opciones. Vamos a tener un uso más amplio de todas las herramientas externas que necesitemos. De hecho, pues ahora mismo seguramente todos habremos oído hablar ya del famoso MCP Server. Eh, es el protocolo más sencillo para hacer conexión con herramientas externas y es fácil de conectar con estos agentes complejos que tenemos desarrollados. Eh, por otra parte, va a estar mucho menos limitado. Nosotros podemos centrarnos en cuál va a ser el límite de acciones e iteraciones que queramos especificar para nuestro agente y vamos a tener esa capacidad de elegir el modelo más adecuado para cada situación. Y aparte, pues bueno, sí que nos permite hacer esos flujos complejos, hacer context sharing,
tenemos una gran variabilidad ahí de combinaciones para hacer el agente más específico para nuestra necesidad. A nivel de arquitectura de agentes, que insisto es la parte quizá más relevante ahora mismo a nivel comercial dentro de la IA generativa, la Azure Foundry dispone de una serie de componentes para construir estos agentes que va a hacer que sean más interesantes, más complejos y sobre todo más responsive. Tenemos el function calling, que es la parte en la que la gente va a poder decidir cuándo y cómo utiliza las herramientas que tenga disponibles, y en la que además tenemos una biblioteca de conectores preconstruidos, lo cual, dentro de que sea un entorno de desarrollo más complejo, pues seguimos teniendo facilidades. En la parte de la memoria podemos tener un contexto conversacional corto o a largo plazo, que en este caso Copilot Studio también nos lo va a dejar disponible, pero aquí lo vamos a poder personalizar más, que al final gran parte del proceso de Foundry es la personalización que nos deja tener. En este caso, pues tenemos la parte de poder trabajar con memoria semántica, con esa base en conocimiento de RAG que hemos hablado, y todo el almacenamiento va a estar en soluciones de Azure, con lo cual esa parte mantiene todo el ecosistema en un mismo sitio, lo cual nos va a permitir más facilidad en la producción y sobre todo menos dolores de cabeza. Tenemos la parte de Reasoning and Planning, que es de las partes más interesantes ahora mismo, que es donde podemos ya desarrollar patrones de ejecución y chain of thought para que la gente tenga ese proceso de razonamiento, esa cadena de pensamiento para llegar a las soluciones clave, ¿no? de su desarrollo. Con eso puede hacer la descomposición de tareas complejas en tareas sencillas e ir ejecutándolas paso a paso. Y además tenemos la opción también de plantear opciones de self-reflection, que es una autoevaluación que va a hacer la gente sobre su línea de pensamiento y sobre las decisiones que va tomando. Y por último, pues bueno, vamos a volver a hablar de esa parte de Microsoft Agent Framework, porque igual que lo tenemos disponible dentro de Copilot Studio para hacer una orquestación de esos agentes que desarrollamos ahí, también lo vamos a tener en la parte de Foundry, con lo cual ese framework que aprendamos a usar lo vamos a poder utilizar en los dos puntos. Y además de poder usar los dos puntos, pues nos permite también tener mucha más capacidad para hacer en general unas arquitecturas más complejas en nuestro desarrollo de soluciones con IA. Además con plugins reutilizables y con esa planificación de tareas para poder tener flujos complejos, pero que se entiendan de una manera sencilla y cercana. Por hacer unas conclusiones, vamos a hacer un pequeño recordatorio y foco de cómo es ahora mismo el ecosistema de Microsoft dentro de lo que es el desarrollo en IA. Aquí podemos ver que Copilot Studio realmente está enmarcado dentro de lo que es la suite de Microsoft Copilot y que es por eso que va a tener mucha ventaja cuando necesitemos algo, en concreto agentes, pero bueno, soluciones IA que estén integradas dentro de todo lo que es la suite de M365. Todas las necesidades ahí pues, van a estar bien cubiertas por Copilot Studio porque ya está dentro de ese ecosistema, ¿no? Sin embargo, como vemos aquí, Foundry pues es la solución que agrupa toda la cuestión de modelos extensos del lenguaje y además, como veis aquí, pues de diferentes proveedores, porque es verdad que estamos con OpenAI, pero hay otras opciones como DeepSeek, los propios modelos que ha desarrollado Microsoft, Mistral, etcétera. Y aparte, pues eso que hemos comentado de soluciones de IA que no necesariamente son generativas como Computer Vision, Document Intelligence, Speech, etc. Y luego, por último, pues sí que tenemos esa parte de Machine Learning Studio, que es la parte que se orientaría más a inteligencia artificial orientada al dato, ¿no? Soluciones más marcadas en trabajo con el dato. Entonces, por hacer esa reflexión de cuándo usamos cada cosa, ¿no? ¿Qué ventajas tiene Copilot Studio? ¿Qué ventajas tiene Foundry? Bueno, en el caso de Copilot Studio, sobre todo, vamos a trabajar con ello cuando tengamos un público que no sea necesariamente developers, que sean más analistas, ¿no? Que no tengan esa capacidad de desarrollo, digamos. Porque es un enfoque mucho más basado en low code. No necesariamente en la utilización de programación en Python ni de nada. Suelen ser de complejidad baja. Ese desarrollo está guiado por unos asistentes dentro de la propia interfaz
de Copilot Studio, con lo cual es bastante sencillo empezar y generar tu propio agente, con un enfoque pues, muy visual y con muy poquito código. Los modelos tienen que estar predefinidos, con lo cual si queremos algo un poco más complejo, pues no vamos a poder tirar por esta parte. Y con una evaluación sencilla, con lo que ya nos ofrece Microsoft de base. Está más limitado todo el tema de DevOps y MLOps a nivel de configuración del desarrollo y de seguimiento, pero va a seguir teniéndolo. Y por hacer una aproximación a casos de uso, pues va a estar más pensado para esos asistentes virtuales, algunos bots de Q&A o automatizaciones que sean sencillas. En el caso de Foundry, pues tenemos que estar más orientado a un público más desarrollador, ¿no? Más de data scientists, de ingenieros, porque es una plataforma de desarrollo completa. Entonces va a tener disponible todo el catálogo de tanto modelos como de soluciones. Sí es verdad que la complejidad va a ser más alta porque tu control va a ser total en ese sentido. Y además vas a necesitar código siempre y cuando quieras desarrollar una solución más compleja. La parte de modelos, pues ya decimos, tienes todo el catálogo, pero aparte tenemos esa ventaja de hacer fine tunings y personalizar nuestros propios modelos en función de las necesidades de negocio que tengamos. Además, dándonos ese framework completo, tanto de evaluación como de MLOps y DevOps, porque tiene toda la pipeline completa ya de cómo queramos desarrollarla. En estos casos de uso, pues sí que nos vamos a encontrar ya aplicaciones más complejas, como pueden ser esos agentes autónomos, hacer pipelines o aplicaciones de IA complejas que incorporen varios de esos elementos de soluciones con IA que están integradas en Foundry. ¿Cuándo usaríamos cada uno? Bueno, principalmente Foundry lo vamos a querer cuando queramos algo muy completo a nivel de control, mientras que Copilot Studio va a ser cuando queramos desplegar de forma más rápida y sencilla algún proceso. En Copilot Studio vamos a tener toda esa parte de agentes simples, mientras que en Azure Foundry pues vamos a poder desarrollar agentes más complejos con integraciones más profundas. Y sobre todo, Copilot Studio lo vamos a encontrar más en el campo de equipos que no tengan un especialista en IA que se pueda meter, digamos, en harina con ello. En el momento en el que nosotros ya tenemos un poco más de expertise, pues podemos trabajar con toda la suite de Foundry. Bueno, la gran ventaja de Copilot Studio es esa integración básica con M365, que la vamos a tener de base. Y en Azure y Foundry, pues es verdad que vamos a tener pues, una evaluación y un testing mucho más riguroso y orientado a la necesidad que nosotros tengamos. ¿Qué es lo bueno de todo? Pues que al final está preparado para producción empresarial. Entonces, esto realmente lo vamos a aplicar a los dos procesos, tanto a Copilot Studio como a Azure Foundry. Es verdad que Azure Foundry va a ser más completa en esa parte, pero en todos los casos vamos a tener esa seguridad y control que nos favorece el trabajar con Microsoft, porque vamos a tener toda la pipeline de integración de MLOps, vamos a tener toda la parte de seguridad empresarial. Obviamente también nosotros tenemos que hacer ese trabajo, ¿eh? No nos lo dan, no lo van a dar todo mascado ellos. Y esa parte ya responsable, que igual hay una parte que ya viene trabajada de base desde estas plataformas, pero que también nosotros tenemos que tener ese cuidado en fomentar que el trato de uso, el uso que estamos haciendo de la IA y de cómo estamos generando esos agentes y esos modelos sea responsable. Y en la parte de MLOps integrado, pues es la parte que le cae más a Foundry, porque es la parte que tiene más desarrollada, pero hay algunos puntos, como la telemetría, la monitorización y el testing, que se van a poder seguir haciendo en Copilot Studio, solo que más limitado. Pero todo ello pues, nos da esa seguridad y control que necesitamos en un entorno de producción empresarial. ¿Por qué elegiríamos Azure AI Foundry? ¿No? Es realmente lo que vengo diciendo en toda la charla, ¿no? Ese control y esa flexibilidad para poder hacer lo que queramos sin estar bloqueados por disponibilidad de modelos, a no ser que quieras usar un modelo que esté fuera de la suite de Azure, pero bueno, ahí ya sí que estamos limitados igualmente. Y que vamos a tener esa capacidad de experimentar antes de hacer ningún tipo de deploy. Nos va a permitir tener una muy buena escalabilidad empresarial, vamos a poder hacer un prototipado y una evolución a producción en la que muchas veces no vamos a tener que reescribir nada por el hecho de la modularización de todos sus nodos y que tenemos esa gobernanza de infraestructura probada de Azure que tendremos que integrar nosotros, pero que ellos ya nos dan esas herramientas que sabemos que son funcionales, como es el caso de Purview. Y por último, pues son herramientas profesionales y que son
de capacidades muy avanzadas, en lo cual no vamos a poder desarrollar esos agentes complejos y multiagentes, vamos a poder tener RAGs empresariales, vamos a poder tener una orquestación compleja y sofisticada, y todo ello teniendo ese seguimiento y esa evaluación rigurosa en todo momento. Por centrar quizá un poco más todo esto que estamos contando, que siempre se entiende mejor con un ejemplo, vamos a plantear dos casos de uso reales en los que vemos cómo hemos utilizado esta herramienta para dar solución a la necesidad del cliente. Tenemos un primer caso de uso de corte educativo, en el cual pues, nos pidieron una solución con inteligencia artificial para dar apoyo a un centro de apoyo educativo online. En este caso, pues tenía que ser un agente que fuera experto en la documentación interna, porque al final tienes que ser experto en todos los apuntes, vamos a decir, de esos alumnos, de primero, segundo, tercero, etcétera, y que permita hacer una evaluación inicial de la capacidad del alumno y en función de ello, pues construir planes de estudio personalizados. ¿Cómo lo planteamos nosotros? Nosotros hacemos una solución híbrida entre Azure Base y Azure Foundry, en lo cual es, por una parte, vamos a tener toda esa base documental donde trabajamos el RAG, que es lo que comentábamos antes, ¿no? Tenemos una integración nativa con esas herramientas, con lo cual podemos almacenar toda la información en Azure Storage. De esa forma podemos automatizar y mantener esa base de datos actualizada y hacemos una pipeline de transformación de datos para que todo lo que ellos suban se adecue a la necesidad de Azure. Una vez tenemos eso, pues ya hemos podido desplegar agentes expertos que hemos desarrollado dentro de Azure Foundry con ese modelo complejo de Prompt Flow y utilizando modelos GPT, en este caso pues creo que es un GPT-4, pero se podría utilizar GPT-5 o incluso GPT-4 Turbo, de función de las necesidades. Con lo cual tenemos ya esos agentes que no solo son expertos en el conocimiento que tiene que tener un modelo LLM, sino que son expertos en en todo el conocimiento de esos cursos académicos. De esta forma, pues son capaces de dar respuesta a esas necesidades educativas, sabiendo que ese modelo no va a alucinar, ¿no? Que no va a darle una respuesta a nadie que no sea lo que está estrictamente especificado en los apuntes internos. Y todo ello, pues con ese RAG, además en base vectorial, que nos va a permitir tener una búsqueda más rápida y más eficiente de toda la documentación que tenemos almacenada. Otro caso de uso es el de agentes expertos en cierres de obras, que este es un agente que tiene capacidades autónomas para realizar cierres de obras de forma automática, simplemente con los prompts que le dé el usuario, y recuperación de información relevante en Business Central. Es además con expertise de toda la documentación interna que se tenga. ¿Cuál es la base? Igual, desde Azure y Foundry podemos hacer un desarrollo desde Prompt Flow con ese trabajo en nodos muy visual que nos permite luego adaptar esa solución a cada necesidad específica que nos venga. Es una combinación de nodos con código y con no code, prompting, LLM y demás, que nos permite hacer una integración con múltiples herramientas. Y como ya hemos visto varias veces, pues esas conexiones nativas que tenemos con los recursos de Azure nos maximizan la eficiencia y la seguridad del proceso. Todo ello que nos permite pues, tener unos despliegues más rápidos y más sencillos por el hecho de que está trabajado en nodos personalizables, con lo cual con una base ya podemos desarrollar cosas rápidamente. Y también tiene un proceso de RAG hecho en base vectorial que nos permite pues, tener toda esa documentación interna bien medida y bien trabajada. Y nada, por último vuelvo a darle la palabra a José, que va a hacer una breve explicación del taller de descubrimiento que ofrecemos desde Ayesa. Muchas gracias, Alberto. La verdad que es súper interesante. No me he atrevido a interrumpirte. El conocimiento lo tienes tú. Sí, como comentaba al principio de la presentación, si quieres pasa la slide, ya no la voy a coger yo el control porque es para una única slide. Nos estamos encontrando que de los 5 factores de preparación para la IA, el factor de la estrategia de experiencia de la IA, que es encontrar el caso de uso apropiado para implementar un proyecto de IA, hay ciertas organizaciones que les está costando. Entonces, como también comentaba, esto no es acercarnos a la IA porque sí, porque está de moda y ahora tenemos que ser capaces de, sino darle sentido a un proyecto que nos ayude
con estas tecnologías, ¿no? Entonces, hemos desarrollado este taller, que algunos de vosotros lo mismo ya lo conocéis porque lo hemos llevado a cabo en vuestras empresas o corporaciones, y en algunos de vosotros pues os animamos a que nos preguntéis, a que os demos, hagamos más Zoom en una sesión independiente con quien lo requiráis, porque lo que estamos haciendo es robaros un día o una jornada aproximadamente y junto con vuestros key users de la organización intentar identificar. Al final lo que intentamos es plantear el punto, o sea, llegar al punto 4, ¿no? Identificar esos casos de uso que pueden ayudaros a la mejora de vuestros procesos, a esos retornos de la inversión, etcétera, etcétera. Tenemos otros planes de assessment, es decir, hay empresas como los casos de uso que ha descrito Alberto, que tenían muy claro cuál era su plan de negocio, cuál era el requerimiento, ellos ya apuntaban por dónde podía ir un proyecto de ella, ¿no? Entonces, no era necesario levantar o identificar el caso de uso porque el caso de uso propio ya no lo plantea el cliente, con lo cual la iteración es diferente a esta. Esto es una dinámica diferente que nos está dando muy buenos resultados y que, bueno, queríamos aprovechar en este webinar para bueno, pues, aquellos que habéis participado hoy, estáis teniendo asistencia, pues a nivel comercial hablaríamos para que de alguna manera sea algo que sea, no sea limitante ni precio ni nada parecido, el poder acometer esto en vuestras organizaciones. Y dicho esto, pues no mucho más. Abrimos ahora, no sé, Mari Carmen, si andas por ahí. Hola, Si José tenemos... Luis. Hay Hola, hola. un montón de preguntas. Vamos con la primera, ¿te parece? Mientras ponemos una breve encuesta en Sí, pantalla. porque tenemos 3 minutos, creo, por no, que al final los webinars quitan tiempo. Sí. Eso es. Antonio pregunta, ¿se pueden incluir datos de la propia empresa alojados en servidores propios? Se tendría que ver, pero en muchos casos vamos a necesitar hacer algún tipo de transformación a algún conector en cloud para poder trasladarlos a Azure y en este caso a Azure Foundry. Ya hay muchos conectores nativos, con lo cual en función de en qué se almacenen probablemente no haya que hacer mucho trabajo para llevarlos a Azure. Una pregunta de Rubén. Dice, en el marco de la IA no generativa, ¿qué casos de uso se pueden resolver por diferenciarlo más con la generativa? Bueno, en los casos de no generativa, sobre todo trabajamos en cosas que no sean generación de contenido per se. Por ejemplo, tenemos, yo creo que el más conocido será el de Computer Vision, ¿no? Reconocimiento facial, reconocimiento de objetos, identificación de objetos en base a unas características. Todo eso que se hace desde una cámara y un procesamiento sería caso de uso de inteligencia artificial no generativa de la, bueno, mal llamada tradicional, porque es verdad Sí, que sigue en evolución. hemos trabajado en modelos predictivos en líneas de fabricación, donde intentas adelantarte a los problemas de calidad que vayamos a tener. Todo este tipo de proyectos son más de esa IA no generativa. ¿Algo más? Y después tenemos una pregunta de Carlota, que creo que ya la has contado un poquito, José Luis. ¿El taller de IA tiene algún tipo de requerimiento previo para poder solicitarlo? Hay una de las preguntas en la encuesta que establece quién quiere solicitarlo o no, pero no sé si hay algún requerimiento, José Luis. Bueno, no lo hay. Precisamente es un taller que aplica mucho a la búsqueda de esas empresas que no tienen muy claro ni los propios requerimientos. Es decir, que no hay limitación. Perfecto. Bueno, pues ha sido un placer, ha sido muy bonito y muy interesante el webinar. No sé si queréis añadir alguna cosa más, José Luis, Alberto. Bueno, por nuestra parte, encantados de que nos llaméis, que contactéis con nosotros para directamente tener cualquier tipo de reunión con quien quiera, para hacer Zoom en algún aspecto en concreto, para hablar de Data Factory, para hablar de lo que queráis, ¿vale? Estamos a vuestra disposición. Sí. Y bueno, y muchas gracias por venir hoy a vernos y aguantar la hora que hemos dado. La chapa. La chapa. Gracias, Alberto. Gracias, José Luis. Gracias a todos los asistentes. En breve os haremos llegar la grabación y que tengáis muy buen día a todos. Adiós. Hasta Buen luego. día. Gracias.